El último libro del Antiguo Testamento se llama Malaquías. Después de Malaquías ya viene el Nuevo Testamento y empieza con Mateo. Y el mensaje de hoy tiene por nombre Crisis en la adoración. Crisis en la adoración, ¿ya? O una adoración en crisis, como quiera llamarle, ¿sí? Hay algo que me gustaría aclarar de entrada, ¿ya? Que es muy importante y que en el mundo cristiano evangélico lamentablemente se ha minimizado la adoración, ¿ya? Y se ha restringido como al tono de la música, ¿cierto? Mira, hoy día escuchamos una alabanza y una adoración. Eso es muy común en toda la iglesia. No quisiera decir que está mal ni que hereje, pero minimiza muchísimo lo que es la adoración, porque la adoración es infinitamente algo más grande que eso, ¿ya? Entonces, sí, primero quisiera aclarar bien que la adoración no está restringida a un tipo de música, ¿ya? Y es muy bueno que entonces nosotros no nos pleguemos a ese lenguaje, ¿ya? Diciendo, muy bonitas las adoraciones que escuchamos y muy bonitas las alabanzas. No, ¿ya? La música, por supuesto, que es una herramienta para adorar, pero la adoración no está restringida a un tipo de música, ¿no? La adoración tiene que ver con nuestra vida. La adoración tiene que ver cómo nosotros vivimos para Dios. Esa es la verdadera adoración. ¿Adoramos a Dios también en la iglesia? Por supuesto. ¿Le adoramos con las canciones? Sí, pero también le estamos adorando cuando predicamos su palabra. También le adoramos cuando usted tiene amor en esa comunión que tenemos al final unos minutitos. También le adoramos cuando usted dice, yo quiero contar algo en el café y quiero glorificar al Señor como testimonio. Le adoramos con absolutamente todo. Y no solo le adoramos cuando estamos en la iglesia, le adoramos con nuestra vida, especialmente cómo nosotros estamos llevando nuestro caminar fuera de ella. Entonces, quisiera partir con eso porque es algo tan popular en nuestra iglesia, ¿cierto? La alabanza y tócate 2 de alabanza y 2 de adoración. Entonces la gente empieza a entender que la adoración es como la musiquita lenta, ¿no? Y eso es minimizar la adoración a esto. La adoración es mucho más que eso. Usted ve el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y se da cuenta que la adoración es algo mucho más poderoso. Malaquías 1:6 dice algo muy bonito. Este versículo está en el curso básico. Para todos aquellos que han hecho el curso básico se acordarán de este versículo, ¿cierto? En la cita que habla de Dios Padre. Miren lo que dice la Biblia en Malaquías 1:6. El Hijo, bueno, estos son principios que los abrazamos, ¿no? El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues, dice el Señor, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Qué es lo que el Señor primero? Papá. ¿Qué soy primero yo delante de Dios? Hijo. Pero Él también es Señor y por tanto yo soy siervo. No se olvide nunca de esa distinción porque es hermosa. Cuando voy delante de Dios voy donde mi papá, pero también es mi Señor. ¿Y yo qué soy? Primero soy hijo, pero también soy, ahí donde fallamos. ¿Se da cuenta? Nos gusta la del hijo, pero no, nos gusta mucho la de servir a Dios. Y somos ambos, porque Él es Padre y Señor. ¿Y qué demanda en la Biblia? Como Padre nos demanda honra. Yo debo honrar a mi papá. Y como Señor, ¿qué dice? Yo les demando temor. Es súper importante que en este tiempo el pueblo de Dios sea un pueblo temeroso, ¿no? ¿Por qué? Porque el propio Señor advirtió que en los últimos tiempos, en Timoteo, por ejemplo, digamos parafraseando, iba a quedar la hecatombe espiritual. Y es así. Muchos extraviados, muchos yendo por sus caminos, muchos con cero temor de Dios. Y uno dice, Dios, líbrame. No quisiera de verdad pensar un día así como hago lo que yo estimo conveniente y no le consulto a Dios. Eso es súper delicado, ¿no? Es súper delicado. Es la mentalidad que tuvo Saúl. Es la mentalidad que tuvo Nabucodonosor. Y ya lo vimos, ¿cierto? Acá mismo. Tenemos que tener mucho cuidado de pedirle al Señor, como decía ese salmo muy bonito, afirma mi corazón para que te tema. Afirma mi corazón para que te tema. Entonces nos damos cuenta que el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a los sacerdotes que desprecian mi nombre. Pero miren lo tremendo que esto pasa en toda la Biblia. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El pueblo le decían las cosas y el pueblo decía, ¿en qué, Señor, yo no te he temido? ¿En qué cosa yo he transgredido tus leyes? Somos así, ¿cierto? Pero si el Espíritu Santo lo tenemos nosotros, tenemos que tener muy claro en qué nosotros estamos, ¿cierto? O faltando a la honra de mi papá o al temor de mi Señor. Entonces,
nos damos cuenta que aún como las crisis del COVID, que fue la última gran hecatombe que tuvimos a nivel mundial, Dios la usa siempre para lo mismo. Recordemos que Dios en propósitos generales están escritos, porque uno va a preguntar, ¿y para qué Dios permite eso? Está escrito. Por supuesto que Dios tiene propósitos específicos, que son los que nosotros tenemos que ser muy sensibles al Espíritu Santo, ¿ya? Eso es verdad. Sensibles a la voz del Espíritu Santo, y la voz del Espíritu Santo siempre va a estar alineada a la Biblia, ¿sí? Para que no nos perdamos. Siempre el Señor quiere llevar al pueblo al arrepentimiento, ¿pero por qué? Porque después del arrepentimiento, ¿sabe qué hay? ¿Quién lo podría decir hoy día? ¿Qué pasa después del arrepentimiento? Cuando hay un arrepentimiento genuino en mi vida, ¿qué viene después de eso? Bíblicamente, ¿y qué es lo que pasa a nosotros? ¿Qué viene? No quiero pillarlos, pero ¿qué viene? Un cambio. Muy bien, un cambio. Pero hay algo más específico. Por supuesto, el arrepentimiento tiene que implicar un cambio. ¿Sabe lo que pasa cuando nuestra vida realmente se arrepiente de algo y cambia por tanto? Viene un regocijo. Y eso es lo que nosotros no aprendemos a apreciar. Que Dios no nos hace arrepentirnos porque nos quiere apretar la guillotina porque Él es autoridad. No, porque el Señor es un papá. Y cuando nos llama al arrepentimiento es porque nos quiere hacer un bien. Entonces miren qué lindo, cuando nosotros tomamos el arrepentimiento, que yo lo he explicado, si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Nunca lo hubo. Cuando yo realmente hay un cambio en mi vida, para que lo tenga bien claro, si usted no ha cambiado en algo es que no se ha arrepentido. Así de sencillo, dice la Biblia. Pero después del arrepentimiento se produce un regocijo. Entonces al final es como que el Señor, todo lo que nos manda en su palabra es para nuestro bien, para nuestro propio bien, para nuestro propio regocijo, nuestra propia alegría, ¿ya? Entonces para una gran cantidad de personas, ya no para los que están aquí porque aprendieron ya, la adoración es cantar a Dios. Por favor, no, ¿ya? O sea, bueno, sí, pero es tan solo una parte, ¿ya? Pero no restringamos por favor el concepto de la adoración a cantar, ¿se entiende? Sería muy trágico bíblicamente. La adoración, el tiempo que canto canciones lentas en la iglesia. No, es tan solo un 1% de lo que significa la adoración bíblica, ¿ya? Y si me escuchan algún día decir eso, por favor, corríjanme, ¿no? Es decir, 2 de alabanza, 2 de adoración, no deberíamos usar eso en la iglesia. Definitivamente no, porque estamos llevando la adoración a un mínimo que no corresponde. ¿Qué es lo que es la adoración? Miren, tomen nota de esto en su corazoncito. La adoración verdadera a Dios es un estilo de vida, toda mi vida, caracterizado por la sumisión a su buena y santa voluntad. ¡Wow! Ahí erramos. Por eso que el Señor demanda adoración. Si te canté, Señor, en la iglesia. No. Su estilo de vida, mi vida, su vida completa, aquí afuera, en el trabajo, en su casa, que está caracterizado ¿por qué? Por una sola cosa muy importante: la sumisión a su voluntad. Esa es la persona que realmente está adorando al Señor durante toda la Biblia. Cuando la Biblia, ¿se acuerdan Job que dice que Job echó trizas? Se postró y adoró. ¿Qué hizo? ¿Usted piensa que le cantó una canción? ¿Solamente? No, ¿por qué dice que adoró? ¿Aceptó la voluntad del Señor? Bueno, Señor. Tenemos que aquí conectar Biblia. Adoró, dice. ¿Qué hizo? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea tu nombre. Se sometió a la voluntad de Dios en ese momento, que era quedar sin nada. Era un plan de Dios, ¿se entiende? Entonces, para que entendamos bíblicamente, sí, súper bien que le canta al Señor en todo lugar, pero eso se llama alabanza. Y alabar a Dios es parte de la adoración, que es distinto. Cantar canciones es alabanza. Y estamos adorando a Dios a través de la alabanza, eso es correcto. Y adoramos a Dios, a través de la predicación también. Pero más profundamente, es mi vida caracterizada por una sumisión, ¿a qué? A su voluntad. Y ahí está nuestra lucha siempre. ¿Queremos hacer nuestra voluntad o la voluntad de Dios? Mi carne versus el Espíritu. Lo que yo pienso versus lo que Dios dice. Entonces, la adoración bien entendida expresa tanto en palabras como en actos el honor, la reverencia, la alabanza, la acción de gracias, pero también la completa sumisión a nuestro Señor. O sea, cuando Dios dice que nosotros le adoremos, ¿qué está diciendo? Que tu vida, mi vida, no perfecta, hable de un constante trabajo de yo someterme. ¿Y por qué debo someterme a su voluntad? Bueno, porque Él es el Señor, así de sencillo. ¿Cierto? Él es el Señor. Y yo al reconocer eso digo, Señor, esa es la mejor forma de adorarle.
¿Se entiende ahora por qué dice que Él está buscando, qué? Muy bien, adoradores que le adoren. ¿Y no está diciendo en afinación ni en tonos musicales. Adoradores, gente que esté viva realmente de una forma que glorifica al Señor, que le adoren en espíritu. Este trabajo no se puede hacer en la carne. En espíritu y en verdad. Qué hermoso, ¿no? Entonces, para ver este tema que queremos usar, recuerden que lo bonito de esto es que hemos visto algunos profetas, ¿no? La semana pasada, ¿quién veíamos? Habacuc, ¿cierto? Habacuc. Y podemos verlo así rápidamente, profetas cortitos. Hoy día, este mensaje lo vamos a centrar en el profeta Malaquías, que es el último que aparece en el Antiguo Testamento. Malaquías, en ese tiempo, ¿usted se acuerda que Israel se dividió en 2 reinos? ¿Se acuerdan? Ya los más antiguos deben saber esto, ¿no? ¿Sí? 2 reinos. ¿Al norte quién era? Muy bien, Edison. ¿Y al sur? Muy bien. ¿Y cuántas tribus del norte? ¿Ve? 10. ¿Y al sur? Ya, importante que usted entienda eso. Se divide el reino, ¿cierto? En 2. ¿Y por qué es importante? Porque ambos reinos, tanto Israel al norte como Judá al sur, dice la Escritura, que ellos fueron exiliados. Recuerden que el pueblo de Israel pasó cosas tremendas, ¿no? ¿Pero sabe por qué fue exiliado? Por la idolatría y la corrupción moral que había. O sea, Dios permitía que su pueblo fuera exiliado para que el pueblo entendiera. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Israel en los tiempos de Malaquías se caracterizaba por una antiadoración. Si la adoración es que mi estilo de vida esté caracterizado por una sumisión voluntaria a la voluntad, valga la redundancia, a la voluntad de Dios, el pueblo de Israel se caracterizaba por la apostasía, negaban la fe, poca fe, declaraciones de incredulidad, ¿ya? Yo he explicado esto, no cree usted nunca que el otro tiene más fe. Es tanto el tiempo del engaño que uno se encuentra con que esta cabeza maquina unas conclusiones que son extraordinarias, pero extraordinariamente necias. Porque uno dice, siempre uno piensa es que yo no tengo la fe del otro, es que usted... No, somos todos iguales. No se engañe, somos todos iguales. ¿Y quién nos dio una medida de fe? El Señor. No diga usted, yo no tengo la fe del otro, yo no tengo... Somos todos iguales. Es que el de allá como que no es tan pecador como yo, somos todos iguales. Entonces el pueblo de Dios estaba en una crisis de apostasía, ¿cierto? Poca fe. Corrupción sacerdotal, son cosas que hoy día también vemos. Decadencia moral e idolatría. Entonces, ¿qué piensa usted si este pueblo estuvo exiliado 70 años de cautiverio? ¿Qué piensa usted si el pueblo de Dios parte exiliado 70 años? Uno dice, deben haber aprendido, ¿no? En 70 años. Si nosotros tenemos exiliados 70 años para aprender, producto de nuestra idolatría y decadencia moral. Uno dice, yo creo que aprenderían, ¿no? ¿Cierto? Pero ¿qué cree que pasó al regreso? Y uno dice, pero, ¿y este es el ejercicio que uno debe hacer? Uno dice, hoy se pasaron. Ahí está el punto de un verdadero cristiano. Cuando mira a la Biblia y dice, uy, se pasó el pueblo de Israel 70 años de cautiverio y no entendieron. ¿Qué hace el que es humilde? Señor, a veces veo que Israel es como yo. Me has permitido ver, pero muchos mal, y parece que es como esa ovejita que decía Juan el domingo, como que no entiendo, Señor. Y somos así lamentablemente todos, yo también. Entonces, Señor, ¿por qué? Como que la cabeza llena de mosca y hacemos cosas que uno dice, pero ¿por qué hago esto si sé que esto contraviene la Biblia? Sé que esto contraviene los principios de Dios. Sé que lo que estoy haciendo va a ser para mi propio mal. A veces hago cosas que estoy cavando mi propia tumba. ¿Por qué las hago? El apóstol Pablo dijo, ¿no? Porque a veces lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Entonces vemos que el Antiguo Testamento era lo mismo, 70 años. Yo digo, ¿cómo es el amor de Dios que a veces no lo comprendemos, no? 70 años del exilio y este pueblo volver súper fiel. No. Entonces, ¿qué es lo tremendo de esto? Que Dios pasa en un comienzo afirmando, como siempre, Dios afirma su amor, nos hace saber que somos padre y todo, pero como en todas las cosas, Dios tiene un momento de exhortación. Y ¿saben lo tremendo? Por supuesto, nunca podemos ver un libro entero por tiempo, sería muy interesante, pero en el capítulo 2, el Señor, y esto nos va a servir para aplicación, le hace ver al pueblo que su infidelidad, pónganme atención, era la causa de que Dios no respondía a sus oraciones. Yo lo tomo para mí, si hay oraciones que no me han respondido, mira, debo estar muy lejos de enojarme. Decirle, Señor, muéstrame en qué cosa yo no soy fiel.
Porque el que es orgulloso se enoja con Dios. ¿Por qué no me responde la oración? El que es humilde ve la palabra y dice, bueno, si le dijiste al pueblo de Israel que la infidelidad en el capítulo 2 era la causa de que el Señor no respondiera a las oraciones, nos debemos preguntar, si Dios no está respondiendo a las oraciones que le hacemos, ¿qué nos debemos preguntar? Señor, ¿en qué cosas yo no te estoy siendo fiel? Y estoy seguro que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos va a decir en qué cosas no estamos siendo fieles. Sencillo. ¿Se da cuenta de la diferencia entre un pueblo que quiere adorar y un pueblo que es terco? ¿Y qué hace después? En el capítulo 3, que usted lo conoce, Dios reprende al pueblo porque los hijos de Israel le estaban robando. La misma pregunta, ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? Y el capítulo dice, ¿y en qué te hemos robado? Como haciéndonoslo. Perdón, aquí no hay ninguna descendencia europea y en Chile tenemos un término que a veces es como mal usado, pero dice nos hacemos los suecos, ¿no? Y no queremos afectar a ni un sueco, por favor, pero es algo tan internalizado nosotros, nos hacemos los suecos, ¿ya? ¿Por qué? Porque porque tratamos de evitar de hacernos los tontos, porque eso puede sonar un poco fuerte. Entonces, en Chile decimos, nos hacemos los suecos, ¿ya? Pero no queremos en ningún caso afectar a una persona sueca. Ahora, ¿de dónde viene el término? No tengo idea. Entonces, en esencia, todo este problema de Malaquías, ¿cuál era? Que había una tremenda crisis en la adoración del pueblo, ¿se entiende? Eso no era que no había alabanza, una guitarra, no. Había una seria crisis porque el pueblo, ¿qué finalmente nos estaba haciendo? Nos estaba sometiendo con gozo, con alegría, con reverencia a la voluntad de su Señor. Y esa es la verdadera oración. Y hoy día, si nosotros como creyentes que somos la iglesia no nos sometemos tiernamente a la voluntad de Dios, sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta, porque a veces pensamos que nuestra voluntad es mejor y no tenemos la menor idea, porque nuestra voluntad, dice la Biblia, nuestra sabiduría es humana, diabólica, terrenal, y su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Hoy día también entonces vivimos la misma crisis de adoración, no porque no haya gente para tocar la alabanza, ¿se entiende? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nosotros, que somos un cuerpo, todos nosotros nos necesitamos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y a veces nos cuesta entender esto del cuerpo, ¿cierto? Venimos hoy día, no, que somos un cuerpo. Si Dios nos está llamando a algo, somos un cuerpo. Nos cuesta eso, ¿cierto? Tenemos una crisis de adoración. ¿Por qué? Porque juntos muchas veces tenemos deficiencia ¿en qué? En que nuestro estilo de vida, en la iglesia, en el trabajo, en mi casa, con mi familia, donde todo lugar yo vivo, nos cuesta tener una sumisión a hacer lo que Él quiere. ¿Y por qué hay que hacer lo que Él quiere? Sencillo, porque Él es Dios y Él es el Señor. De manera contraria nos volvimos igual que el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se puso después de esta exhortación en un de tú a tú. ¿Y por qué esta cosa? Y nos vemos ese orando así, ¿no? ¿Y por qué hay que adorar al Señor? ¿Y por qué yo tengo que someterme al Señor? Cuidado, Él es Dios. Y el pueblo de Israel, ¿qué cree que hacía? Lo mismo, se ponía de tú a tú con el Señor. Entonces, uno dice, como vimos la semana pasada, ¿qué Dios tendrá que permitir en este mundo para que su pueblo realmente le adore? Para que su pueblo sea esa sal y esa luz que Él ya determinó, para que su pueblo ilumine, para que nosotros evangelicemos al mundo, para que nosotros hagamos su voluntad. Lamentablemente en toda la Biblia fue a punta de sufrimiento, no porque Dios lo quisiera, sino por la dureza del pueblo. Y a veces en los tiempos de la iglesia tiene que ser con sufrimiento también. ¿Por qué? No porque Dios lo quiera, sino por la dureza de nosotros. Y eso es algo real. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué quiero decirle? Que nuestra vida de adoración debe ser, es como decir, que sea congruente lo que hacemos el domingo, el lunes, con el resto de la semana. Esa es la verdadera adoración. Ya, le canto aquí al Señor, súper bien. Pero entonces quiere decir que en mi casa también oro, también me arrodillo, también le canto, también proclamo, y que mi vida, mi estilo de vida sea un constante trabajo para decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y te glorifico con eso. Pues ¿sabe por qué? Porque a nosotros nos pueden ver en el trabajo en cualquier lado, ¿cierto? Dice la Biblia que somos embajadores de Dios. Cuidado con ese título. En su país dice, somos embajadores. A usted lo están mirando en su trabajo, a mí también. Y podemos dar un excelente testimonio a nuestro Señor o dejarlo en el piso. Porque a la gente no le importa que seamos perfectos. Nunca a la gente le ha importado eso. Nunca. Si saben que somos pecadores. ¿Pero qué a la gente le importa? Que nuestra vida hable que nosotros lo que hablamos, lo vivimos. Eso es lo que impacta a un ser humano afuera. Esta persona no es perfecta, pero lo que predica, lo vive. Ahí está el gran error de nosotros. Muchas veces predicamos algo y vivimos totalmente lo contrario. Y es por eso que la gente no cree, porque dicen, te escucho una cosa y te veo otra, po.
Y eso no es perfección, nos están demandando fidelidad. Que nosotros adoremos a Dios. Esta persona no es perfecta, pero ¿sabes qué? La veo completamente sometida a su Dios. Veo que teme a Dios. Veo que trata de honrar a Dios donde sea. Y veo que lo que habla no es necesario ni que lo hable. ¿Por qué? Porque se lo veo en su vida. Esa dicotomía es la que tenía el pueblo de Israel y la que tenemos nosotros como iglesia. Entonces ahí es cuando dice, Señor, tengo que definitivamente cambiar. Una de las cosas buenas del coronavirus, una de las cosas buenas, digo porque trajo mucha muerte, muchas cosas, pero Dios tiene un propósito, es que el Señor también quería ver cuál era el verdadero estado de su iglesia. Lógico, Dios tiene propósitos grandes con todas las cosas. Entonces muchos autores dicen, es muy triste que muchos cambiaron en la pandemia, para mal. Y dice, bueno, es más triste que muchos terminó la pandemia y volvieron a su misma vida. Gloria a Dios los que tomaron la pandemia para cambiar para bien. Porque el día de mañana tengo testimonio de la pandemia. Dios me enseñó esto en la pandemia me arrepentí de esto, en la pandemia cambié esto. Pero es muy triste cuando Dios permite situaciones difíciles, nosotros no la usamos para cambiar. O salimos igual, sácanos la pandemia luego, Señor, que nos tiene mal, y no entendemos que Dios tiene un propósito con esa pandemia para que yo me vuelva a Él, para que yo me arrepienta, para que yo cambie, para que yo empiece a adorarle, para que mi predicación vaya de la mano con mi vida. ¿Se entiende? No perfecto, pero lo que hablo, lo vivo. Lo que hablo, lo vivo. Son más o menos los mismos las cosas que Dios le hablaba a su pueblo, que lo que siempre nos ha querido hablar, siempre Dios es el mismo, ¿no? Él no cambia, no casi siempre Dios es el mismo. Entonces, ¿qué era lo triste de esto? Que Dios, Israel, igual que nosotros, muchas veces cuestionaba el amor de Dios. Y si somos sinceros, lo hemos cuestionado, ¿cierto? Que uno dice, Señor, ¿por qué me permite vivir esto? Como que uno dice, no me amas tanto, ¿cierto? No me digan que no he hecho esa oración, o no haya pensado eso, por favor. ¿Cierto? Como que a veces siento que no me amas tanto, ¿sí? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué no me responde una oración? Pero porque nosotros no somos sensibles a escuchar lo que Él nos tiene que decir. Y nosotros basamos equivocadamente el amor de Dios por lo que estamos viviendo. Y eso es un error garrafal, pero garrafal. ¿Se imagina yo mide el amor de Dios por lo que estoy viviendo en esta vida? ¿Y en qué parte el Señor me dice que el amor de Él se grafica en que yo me vaya todo bien y sea Bill Zipap? No dice eso la Biblia. ¿En qué se grafica el amor de Dios? Les pregunto a ustedes. ¿En qué se evidencia el amor de Dios? En que dio su Hijo por nosotros. Y por eso tenemos que meternos Biblia en esta cabecita. ¿Cuándo la Biblia dice que el amor de Dios se grafica en que nos vaya todo bien? Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Un ejercicio que viene de aquí, no de ahí. Señor, no me está viendo bien las cosas, y eso que yo vengo, ahora más me arrodillo, las cosas a veces no andan bien. Entonces como que tú no me amas. No. Y creo que todos hemos pasado por eso, no digo que no. Pero eso habla de una persona que recién o no conoce al Señor o lo conoce muy poquito. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no va en cumplirnos los deseos, ¿cierto? ¿Cuál lámpara mágica? Lo que te pida tú me lo tienes que dar, si no, no me amas. No es así la cosa, ¿no? El amor de Dios se evidencia en que nosotros, siendo pecadores, Él dio a su Hijo por nosotros. Si usted no entiende que por eso es amado, se perdió el Evangelio. Se perdió la mejor noticia de la historia, la buena noticia. Evangelión, el Evangelio. Que a usted le correspondía infierno y el Señor cargó ese pecado en su Hijo para que usted inmerecidamente se fuera al cielo. Si usted no se contenta con eso, no se va a contentar con absolutamente nada en la vida. Porque no hay mejor noticia que eso. No la hay. Pasar toda la eternidad en el cielo inmerecidamente. No la hay. Y entonces, ¿qué importa vivir un par de aflicciones en este mundo? Si además me hacen bien. ¿Qué importa vivir ciertos tratos si además el Señor usa todo para formar a Cristo? O sea, todo es para mi bien. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. No para todos, para los que aman a Dios. Pero nos pasa eso, ¿no? Medimos el amor de Dios por cómo nos va, pero eso es muy errado en nosotros. Que así Israel lo mismo. Señor, las cosas no andan bien, entonces como que tú no nos amas, somos tu pueblo escogido, pero como que eso no lo queremos, ¿no? Muy fácil. Entonces, lo más lamentable de todo esto, para Israel y para nosotros, es que nosotros hacemos, ¿cómo decirlo?, una vara de medida del amor de Dios según nuestras creencias. Eso le pasa a Israel y a nosotros nos pasa lo mismo. Según cómo vaya mi vida en lo que yo quiero, es cuando yo siento que me amo, y eso es un error tremendo. O sea, estoy seguro que tú no sabes lo que Dios te ama, pero no lo sabes, no lo dimensionas.
O sea, el amor de Dios es tan grande, Dios mío, que deberíamos estar saltando todo el día. Pero ¿por qué no estamos así? Porque no experimentamos el amor de Dios. No lo conocemos, no lo dimensionamos, no lo agradecemos. Porque lo medimos de acuerdo con nuestras varas y no con la vara bíblica. No me está resultando esto, Señor, en lo que te oraba, entonces ya como que tú no me amas, no escuchas mis oraciones. Eso hacía el pueblo de Israel y eso hacemos nosotros. Bendito el pueblo que conoce a su Señor. Entonces, la generación de Malaquías, de este profeta, no era fácil la vida de los profetas. Yo le pido que se ponga un poco en los zapatos de los profetas, no tener que decirle al pueblo las cosas de parte de Dios, y el pueblo era un energúmeno que se tiraba en contra. No era fácil. Estos profetas, y un Señor, gracias, ¿no? Gracias por estos profetas valientes. Porque esta generación de Malaquías, que era representada por los sacerdotes, aquí hay un buen palo a los sacerdotes, se ponían de tú a tú con el Señor. Y a veces nos ponemos así. De tú a tú, ¿sí? Como si esto fuera un juicio, una disputa judicial. O sea, Dios me acusa y yo también te acuso. En otros pasajes que no alcanzamos, el Señor, como casi ¿dónde está tu amor por nosotros? Tú me acusas y yo también. ¿Nos ponemos así? Sí. Dios nos dice, ustedes tengan ustedes que no se arrepienten. Y tú, Señor, que no me respondiste a las oraciones que te hice. Somos así. Y dice, somos así. Nos ponemos de tú a tú. Dios nos demanda en algo y nosotros, ¿y tú, Señor? ¿Por qué no me has respondido a esta oración? ¿Por qué tú no tal cosa? Yo voy a hacer otra cosa entonces. Voy a buscar un camino del mundo para conseguir lo que yo quiero. Somos así. Porque tú no me das lo que yo quiero. Era el mismo problema que pasaba en este instante. Y entonces Dios afirma, ustedes han menospreciado mi nombre. Y ellos responden, ¿sabes lo que dice en una versión eso? Esto es muy insolente. Dice que el pueblo responde, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En una versión dice, a ver, Señor, ¿cómo? Demuéstramelo. Insolente. ¿Insolente los israelitas? Yo también, porque le he dicho eso al Señor. Si el Señor dice, ¿han menospreciado mi nombre? Al suelo, mijo. No, pero eso dice una versión, si usted la ve en una ETV, no se dice, ¿cómo? Demuéstralo. Oh, Dios mío, hablando con Dios. Me llega el pavor, pero somos así. Entonces, la siguiente, no obstante, a pesar de la insolencia, ¿cierto? El Señor, miren cómo es el Señor de amoroso, ante una insolencia, procede a señalarle exactamente de qué manera lo habían menospreciado. Dios le responde, en que ustedes ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Su adoración, la adoración que ustedes me ofrecen, no es agradable a mis ojos. Porque yo veo lo que ustedes hacen en su casa, lo que hacen en su trabajo, lo que hacen cuando no están en la iglesia. Su adoración no me agrada. ¿Ve que no es la musiquita del domingo? En que ustedes ofrecen sobre mi altar inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que las cosas de Dios son santas. Y eso que no es que nos volvamos legalistas, no es eso, son santas. No son para jugar. No son para jugar. Cuando estamos en las cosas de Dios, no son para jugar. No es que nos pongamos graves, ojo, ¿no? Pero generalmente a mí no me gusta ni tirar ni bromas en las prédicas, ¿sí? Y si alguna vez digo algo, les pido perdón. Creo que hay momentos para todas las cosas, ¿se entiende? Creo que el momento de la prédica no es para tirar bromas. Porque las cosas de Dios son santas, ¿ya? No, ojo, no es que nos pongamos graves, son estilos. Pero cuando tomamos eso, digo, si estoy predicando la palabra, yo no me puedo poner a jugar. Para usted también. Cuando esté estudiando la Biblia, cuando esté compartiendo algo, hay cosas que son santas del Señor. Eso le trato de enseñar a mis hijos también. Estamos leyendo la Biblia, hijo, no es momento de burlarnos, ni de hacer saltos en la silla. Hay momentos para jugar. ¿Por qué? Porque el reclamo del Señor fue este. ¿Se dan cuenta que la adoración bíblica es totalmente distinta a lo que nosotros entendemos? No es la cancioncita lenta que cantamos el lunes en la noche, no. Tengo contra ustedes que es pura adoración esto. Ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y además dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa del Señor es despreciable. O sea, en las cosas de Dios yo hago cualquier cosa. Con la palabra hago cualquier cosa, ¿cierto? Soy cristiano, pero en realidad no tengo tanto temor, llevo una vida como a mí se me place. Para Dios estoy poniendo pan inmundo en la mesa. Y pienso que las cosas de Él son despreciables porque yo al final hago lo que estimo conveniente sin tener el temor bíblico, ¿se entiende? El temor bíblico que yo debiera tener. Y eso es muy lindo, muy sano. Buscad, como dice el versículo hebreo, pucha que estoy viejo, Dios mío. Seguid la paz
y la santidad, sin la cual, ¿se entiende? Si la Biblia es una sola. No es que yo sea perfecto, busca la santidad. Pero el diablo, ¿qué le está diciendo? ¿Lo dio? Es imposible eso para ti. A mí también me lo he dicho. ¿No? Que el diablo habla a la mente. Eso es imposible para ti. El otro puede ser santo, tú no. Mentira. Mentira, porque esa santidad la alcanzamos ¿en quién? Uy, con eso no nos vamos a ir al cielo. ¿Eh? ¿En quién alcanzamos la verdad de santidad? En Cristo, que nos justificó en la cruz del Calvario. Pero ¿cuál es mi trabajo? Se lo he enseñado. La santificación progresiva. Que Cristo me haya justificado es una evidencia de que mi vida está cambiando de una adoración limpia para el Señor. ¿A quién viene a buscar el Señor? A una iglesia que es como una novia. ¿Se ve que está todo lo mismo? No dice perfecta, pero santa, sin mancha, sin arruga. O sea, una novia que se está constantemente limpiando para que la adoración a su Señor sea agradable. Ese era el rollo que tenía el Señor con Israel y el rollo que tiene con nosotros, ¿no? Entonces, hijos de Dios, Dios acusa a los sacerdotes de ofrecer sacrificios impuros sobre su altar. Y en lugar de admitir su falta, ¿qué hacen estos sacerdotes? Insolentes, cuestionan a Dios nuevamente. Dice la Biblia, ¿cómo va el sacerdote? Va el pueblo. Si el sacerdote es insolente con Dios, ¿el pueblo cómo va a hacer? Si yo hago de esto una chacota, ¿ustedes van a hacer de la vida cristiana? Una chacota. Si yo trabajo en mi corazón porque estas sean cosas santas, ustedes van a tender a hacer que las cosas de Dios sean santas, ¿ya? Entonces, me gusta mucho este versículo, quiero saltarme miles de años, porque este versículo es tremendo, si tan solo lo entendiéramos, mira lo que dice, Romanos 12:1, es muy conocido, pero les voy a explicar lo que dice. Así que hermanos, el apóstol Pablo, miles de años después, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis, ¿qué? Tu voz afinada delante del Señor, no, vuestros cuerpos, sus propias vidas, ¿como qué? Como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro, ¿qué es lo que es el culto racional? Es tan hermosa la Biblia, tan clara, tan enfática. ¿Sabe lo que es culto? ¿Usted sabe lo que es culto? ¿Qué es lo que es culto? La reunioncita del domingo, no, pero ¿qué es culto? El culto es la práctica que nosotros entendemos de la forma en que adoramos a Dios, po. Racional, o sea, la forma que ustedes en su cabecita entienden que es adorarme, es presentar sus vidas como sacrificio vivo y santo agradable a mí. Eso es la adoración. Estoy saltando miles de años para explicar lo mismo. Pero este solo versículo dice lo que es la adoración. Culto es la forma práctica en que yo adoro. Racional, lo que yo entiendo por adorar al Señor. ¿Qué es lo que dice Pablo? Adorar al Señor es que ustedes se presenten todos los días donde estén, donde nadie los ve. Sus vidas completas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vivo, santo, que se santifica, se limpia, y agradable a Dios. ¿Cómo es la única forma que tengo de agradar a Dios? Sometiéndome a su voluntad, amándole. Ya no tengo que justificarme por la ley, gracias Señor. No tengo que cumplir la ley. ¿Cuál es mi trabajo? Amar a Dios con todo mi corazón. Versiculazo. Si alguien lo tiene en las versiones nuevas, sería extraordinario. Porque sería más claro todavía. Pero bueno, avancemos. Entonces, hijos de Dios. Musiquita. Gracias, al maestro Valentín Trujillo. ¿Ah? Si alguien la puede buscar en NTV se lo agradecería. Pero por mientras avanzamos. Entonces, hijos de Dios, deshonramos a Dios cuando nosotros cantamos que Él es todopoderoso y nosotros vivimos atormentados por un virus y una enfermedad. ¿Se da cuenta? La adoración también es eso. Él es todopoderoso. No, pero yo en realidad como que le tengo terror porque si yo salgo a la calle me va a venir un virus y capaz que me muera. Yo no estoy adorando a Dios con esa actitud. ¿Me entiendes? Cuando digo que Dios es un Dios soberano, digo, pucha, es que tienes que entender que yo no me muevo mucho y no voy a la iglesia porque está todo tan peligroso. Tú no estás adorando a Dios. Estás predicando que hay un Dios que es todopoderoso, que es soberano, y por otro lado lo estás llevando a una minimización de este porte. Bueno, ¿es soberano o no? ¿Es todopoderoso o no? Y entonces, ¿por qué temes? ¿Por qué te restas? ¿Es normal que tengas cierto miedo? Sí. Pero qué importante es que lo que yo predico lo viva. Mi Dios todopoderoso, por tanto, yo confío en Él. El Señor es soberano, por tanto, si me da COVID, me da COVID. Estoy en sus manos, no estoy en las manos del diablo. ¿En qué manos estamos? En las manos de Dios. Pero seguro que usted en internet ha escuchado todas esas mentiras que casi que hay que arrebatarle las cosas al diablo.
¿No hay herejía más grande que decir eso? O sea, ¿las cosas están en manos del diablo? Oh, Dios mío, qué manera de escuchar necedades. Y la gente lo cree. ¿Cómo tengo que yo arrebatarle algo al diablo? O sea, que no se ha leído nunca la Biblia a esas personas. No hay que arrebatarle nada al diablo, las cosas están en las manos de Dios. Cuando entonces hablamos algo y vivimos de esa manera, lo único que estamos haciendo es deshonrar al Señor. Porque hasta a veces le damos más preeminencia a Satanás que a Dios. Eso es muy triste para Dios. ¿Usted sabe quién es Satanás al lado del Señor? Perdóname, ni una hormiga. Cuando exaltamos, ¿no se ha dado cuenta de la necesidad? Piensa en esto. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque es deshonrar a Dios. La gente dice, pero ¿cómo no es tanto de Satanás? Porque está aquí, está en todo lugar. ¿Satanás es omnipresente? ¿Se da cuenta que hacemos necedades a veces? Le damos preeminencia más al miedo, a un ser que fue creado por Dios, con no conocimiento bíblico, y le damos una categoría más alta que la Biblia dice. ¿Y qué hacemos con eso? Deshonramos a Dios. Satanás no es omnipresente, por tanto no puede estar aquí y en toda la iglesia. No es omnisciente, por tanto no puede estar sabiendo lo que pasa aquí y lo que pasa en todos lados. Pero al momento de orar lo hacemos así, ¿o no? Todo al mismo tiempo en la mañana y reprendemos a Satanás que está aquí en mi casa. ¿Cómo va a estar en todas las casas al mismo tiempo? Sí, es tremendo, el engaño es tremendo. No, oramos al Señor. Es una pulga Satanás, al lado del Señor, ¿cierto? Tiene poder sobre nosotros, pero tenemos las armas espirituales. ¿Por qué les comento esto? Porque en la medida que nosotros creemos eso, predicamos eso que está equivocado, lo único que estamos haciendo es minimizar el poder y la majestad de Dios. Y eso es deshonrarlo. Eso es darle una adoración pobre. Casi que me da más miedo Satanás que confiar en Dios. Uy, son muy pobres. No, confío en el Señor. Confío en el Señor. Y no se olvide nunca esto, su vida está en las manos de Dios. Para que Satanás atacara a Job, tuvo que pedirle permiso al Señor. Eso es teología. No hay nada que el diablo pueda tener sin el permiso de Dios. Dios es el preeminente. Eso es adorar a Dios. Tú eres más grande, Señor. ¿Qué voy a estar yo ahí atrapado haciéndole oraciones al diablo y peleando con él? La guerra espiritual se grafica en Santiago 4:8. Sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo sí quiere show. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no está sometido a su Dios. Entonces sí puede hacer trizas, por supuesto. Si tenemos que, el apóstol Pablo dice, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Satanás puede destruir su vida, por supuesto. Pero todas las cosas no están en las manos del diablo. Están en las manos de Dios. Y si Dios la ha permitido, bendito sea su nombre. Cuando proclamamos que Dios es santo, pero no vivimos en santidad, estamos deshonrando a Dios, ¿no? Cuando cantamos tu fidelidad es grande, pero dudamos de su amor y su gracia, porque las cosas no están marchando según mis expectativas. Entonces menoscabamos a Dios, iglesia, ¿no? Siendo que Él, cuando decimos que Dios, por ejemplo, es lo primero en mi vida, ¿cierto? Se lo decimos a nuestros compañeros, no sé. No, Dios es lo primero en mi vida. Pero mi vida muestra que a Dios le doy las sobras de mi tiempo. ¿Sí o no? Sí. Las sobras. Si tan solo era una película que está bien, son 2 horas. A Dios le damos mucho menos que 2 horas a la semana. Entonces, ¿cuál es el enlace que tenemos que hacer? Porque el pueblo de Israel era el mismo problema, que lo que hablamos, lo vivamos. Si Dios es lo primero, Señor, tú eres lo primero en mi vida. Tú eres el que marca mi agenda, no otra cosa. Lo demás es la sobra. ¿Pero se dan cuenta con la dicotomía humana? No le dedico tiempo a Dios, no vengo a la iglesia y todo. Y después pregunto, ¿y por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué Dios no contesta mis oraciones? Nuestra mente está caída. ¿Se dan cuenta, no? No le doy tiempo a Dios, no quiero. Y después me quejo porque las cosas andan mal. Dios mío, la mente que tenemos, ¿sí? Por eso la Biblia dice que si nosotros no hay una transformación, un nuevo nacimiento, una nueva mente, si no tenemos la mente de Cristo, ¿vamos a seguir pensando así? Entonces uno ve, Señor, primero nosotros no nos vamos a creer algo, ¿no? Luego vemos a nuestros hermanos en el mundo. Señor, ¿dónde se te está honrando si se predica? Se dice que Satanás es más poderoso.
Se le enseña a la gente a no poner su confianza en Dios, sino que hay que arrebatarle las cosas al enemigo. ¿Dónde está eso en la Escritura, Dios mío? En ninguna parte. Pero la gente, ¿por qué lo cree? Porque no conoce a su Dios, no conoce la Biblia. No es que uno agarra lo primero que escucha y le hace sentido. Tantas cosas que hay así en el pueblo de Dios que uno dice, Señor, llévanos a conocer tu palabra, a conocerte a ti, para que nadie me engañe. Dice Mateo 24, que muchos vendrán en su nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos, incluso a los escogidos. Nunca crea que usted sabe algo si usted no tiene la evidencia bíblica de lo que está pensando, porque eso le puede llevar a cometer un tremendo error, ¿no? Hijos de Dios, en estos 3 minutos que nos quedan, reflexione. ¿Está usted dispuesto, dispuesta a transgredir la palabra de Dios para conseguir lo que usted quiere? ¿Estaría dispuesto? Mire, conseguir lo que yo quiero en mi vida implica transgredir la palabra de Dios. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Usted es de las personas que se irrita cuando alguien le habla negativamente acerca de su estilo de vida? ¿Se irrita? No nos gusta. ¿Pero qué está haciendo esa persona que nos está hablando negativamente de nuestro estilo de vida? Nos está literalmente sacando del infierno. Pero no lo agradecemos, nos enojamos, nos resentimos con el que nos hace bien. Y estamos al revés. ¿Y con quién no tenemos buena onda? Con el que nunca me dice nada y me apoya todo lo malo. Somos súper raros los seres humanos. Cuando el que me está diciendo la verdad es el que realmente me ama. No, quiero estar con él porque me apoya en todo lo que yo quiero. Eso no es su amiga. Eso no es su amigo. Ese le está llevando a la perdición. Tenemos que tener la mente de Cristo. Cristo no piensa así. Transformaos mediante la ¿qué? Esta cabeza tiene que ser lavada. Cuando usted escuche te lavan el cerebro, sí, lo dice la Biblia en Romanos 12. Lo dice la Biblia en Romanos 12. Gloria a Dios que me lavaron la cabeza. ¿Pero quién me la lavó? El Espíritu Santo a través de su palabra. Es bíblico que nos laven el cerebro. Si alguien lo toma como algo malo, es bueno. Lo dice Romanos 12. Transformaos mediante la renovación de tu entendimiento, que hay una verdadera lavadora, dice la Biblia. Para que la Biblia me lave eso y me cambie los pensamientos. Sí, me lavaron el cerebro, es bíblico. Un cristiano necesita un lavado de cerebro. ¿Pero con qué? Con la palabra de Dios. Hijos de Dios. Uy, nos falta tanto, pero no, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué dice? En el versículo. Son muy cortas las reuniones. No alcanzamos ni a predicar el pasaje. Ya. Ahora sí. En traducción, el lenguaje actual dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Wow. Qué más claro, ¿no? ¿Cómo se debe adorar a Dios? Disponer toda mi vida a servirle y a hacer lo que a Él le agrada. Yo me tengo que preguntar eso. No puedo ser confrontado con esa palabra y no responder: Señor, ¿yo te estoy sirviendo? Sencillo el Señor. ¿Estoy haciendo en mi vida todo lo que agrada a ti? Entonces no te estoy adorando bíblicamente. ¿Qué hago con levantar la mano y cantar la canción el domingo? Porque eso no es la adoración. Y yo le pido perdón si en algún momento nosotros, yo o como iglesia, le llevamos a entender que la adoración era la canción. Perdónenme. No es así. Pero la gente dice: adoré al Señor tanto el lunes en la noche, no canté canciones tan bonitas, estoy listo. Mi vida para servir a Dios y para hacer lo que a Él le agrada. ¿Se da cuenta que esto va mucho más allá de una asistencia? Asisto. Quiero adorar al Señor. Bien, usted puede llevar en su casa la tarea de leer Malaquías, ¿no? Pero no alcanzamos. Pero termina de una forma espectacular. ¿Cuántas veces le hemos prometido al Señor al principio de año: este año, Señor, yo me voy a leer la Biblia entera, ¿sí o no? Yo también lo he hecho, hasta firmado papeles. ¿Usted lo ha hecho? Yo también. Años firmé papeles y nunca lo hice, Dios mío.
¡Qué horror, Dios, el Señor! ¿Y usted piensa que Dios no le ama? El Señor es súper bueno. ¡Qué manera de faltarle el respeto, la deshonra, hacerle promesas falsas y todo! Y el Señor igual es misericordioso. ¿Cómo yo no voy a amar de vuelta a un Dios que es así? ¿Cierto? Este año, Señor, este año de verdad voy a ser fiel contigo en todas las cosas. Pasan las vacaciones, desaparezco. Somos así. Y ese es el dolor del corazón de Dios. ¿Se imagina cómo se siente un papá? Los que son, todos aquí son hijos, ¿no? Nacieron de alguien. ¿Cómo se debe sentir? Y algunos de ustedes son papás. ¿Cómo se debe sentir un papá al ver que le da todo a su hijo, hasta lo que no merece, y su hijo le es infiel? Mi corazón yo creo que se me parte. ¿Cómo se sentirá el corazón de Dios cuando es su iglesia? Que le da todo lo que no merece, le dio la salvación que no la merecía. Y nosotros igual somos infieles. ¿Cómo se sentirá el corazón de Dios? Triste, ¿no? Es eso lo que Dios nos quiere hablar. ¿Se dan cuenta que eso dista de un Dios dictatorial? No. Es un Dios que exhorta a su pueblo por su bien, que nos hace volvernos a arrepentimiento, porque nos ama. Entonces que Dios renueve nuestra mente, como dice Romanos 12, sensibilice nuestro corazón a su presencia, a su voluntad, a su espíritu, y nosotros podamos adorarle bíblicamente, ¿no? Como dice Apocalipsis 5, no lo tenemos, para terminar. Al que está sentado en el trono y al Cordero, esta es la adoración del cielo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Yo me impresiono cuando esa imagen dice en Apocalipsis que están los 24 ancianos sentados, postrados, adorándoles, como diciendo: Señor, con nuestra vida te adoramos. Qué canción, qué música, qué letra, que son bonitas, pero eso es una mosquita de adoración. Lo importante es que ya sabemos qué es la adoración. Necesitamos salir de aquí y decir: Señor, ahora entiendo que es mi vida la que te adora. Llévame a vivir de una sola línea, que lo que yo conozco, hablo, lo viva. Qué lindo esa versión, la vamos a mandar, ¿no? ¿Qué es la forma de adorar a Dios? Como decía, que mi vida sea para servirte y para hacerte todo lo que a ti te agrada. Esa es la verdadera adoración. Servirte y hacer todo lo que a ti te agrada. Esa es la adoración que Dios desea. Oramos. Precioso Padre, siempre debemos responder a lo que tú nos hablas. Y en esta noche confesamos que muchas veces no te adoramos como tú quieres que te adoremos. Y gracias porque tú eres tan tierno, Señor. Otro Dios se hubiese enojado y nos hubiese mandado a cualquier lado. Tú no. Porque eres papá. Eres papá. Pero gracias, Señor, porque tú también nos hablas en esta noche para que nosotros reaccionemos. Te pidamos perdón. Usted puede orar conmigo en esta noche. Ore en su lugar donde está, en el asiento. Es importante que usted también responda a esta palabra. No solo siga mi oración y usted le diga: Señor, perdóname porque quizás con mi vida no te adoro. Quizás con mi vida te deshonro. Quizás con mi vida doy una súper mala imagen de ti. No por ser pecador, no es por eso. Sino porque hay evidencia en mi vida que yo no vivo lo que predico. No te dejo bien, no te honro. No hablo de un Dios que es todopoderoso. Mis compañeros me ven y me dicen: tú, ¿cómo tienes a Dios? Y pasas siempre con miedos, te restas. Andas siempre hablando del temor, del miedo, de irte luego a la casa porque te puede pasar algo. ¿Dónde está la honra a tu Dios? ¿Dónde está la honra a tu fe? ¿Dónde está la honra a nuestro Dios? Que nuestro Dios es santo si nuestra vida no está caminando en santidad. ¿Dónde está la honra del Dios que nosotros decimos creer? Nosotros tenemos que vivirlo, hijos de Dios. De eso se trata la vida cristiana, no tan solo conocer la Biblia, proclamarla, sino principalmente vivirla. Que como dice el apóstol Santiago, esa palabra se haga viva en nosotros, porque si no se hace viva, dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. Conocemos la verdad, pero no la vivimos. Yo te pido perdón porque a veces tampoco te he adorado, Señor, como a ti te agrada. Perdónanos si con mi familia no te adoramos como tú realmente mereces, Señor. Tú eres Dios, tú mereces esta adoración. Te pido perdón si como iglesia, con mis hermanos acá no te adoramos como a ti te agrada. Te pido perdón por la iglesia mundial, Señor. Que no te glorifica, te minimiza, andan preocupados más del diablo que de ti, Señor.
que de conocerte, amarte, bendecirte. No ignoramos las maquinaciones de Satanás, por supuesto, pero nosotros debemos ser cristocéntricos. Eso es lo que debe mover nuestra vida. Tenemos un Dios que es gigante, majestuoso, excelso. Perdónanos, Señor, si a nivel mundial no te damos gloria y andamos siempre miedosos, desconfiando de quien decimos que es el que maneja todas las cosas. Te pedimos perdón. Cámbianos, Señor. Qué bueno es saber ahora que es mi vida la que te adora. Es mi vida, de que despierto hasta que me duermo. Es mi vida la que te adora, con lo que pienso, lo que hablo, lo que digo. Y entonces tomamos el Salmo 86, enseña nuestro corazón para que nosotros seamos temerosos. El que es temeroso automáticamente adora a Dios. ¿Por qué? Porque evita hacer cosas que sabe que a Dios no le agradan, no le glorifican. Hay una relación entre ser temeroso de Dios y poder entonces ser un verdadero adorador. Y Señor, si tú andas buscando adoradores, por eso dice que en tu palabra que tú andas buscando, es porque no es que esté lleno. Andas buscando verdaderos adoradores, verdaderos hijos tuyos que vivan para ti, que vivan para agradarte, que vivan para servirte. Esos son los verdaderos adoradores. La música es tan solo un sello, Señor, y es muy importante la música. Pero no se restringe la adoración a una música. La adoración habla de mi vida, rendida a ti, para hacer tu voluntad, para someterme a ti, Señor, y agradar tu corazón. ¿Cómo me encantaría agradar el corazón de mi papito? ¿Cómo me encantaría que mi papito se sienta agradado con mi vida? Y gracias porque en Cristo ya somos justificados, pero nos queda una tarea larga, que es agradarte a ti y amarte por toda la eternidad. Padre, gracias por esta noche, bendito sea tu nombre.